Bienvenido al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. El domingo, Venezuela se juega su libertad tras 25 años de autoritarismo, tras 25 años de bolivarianismo. Nunca o muy pocas veces me he encontrado con unas elecciones donde se vea tan claro que va a ganar alguien, pero que por otra parte se vea muy claro que esa victoria la van a tener que pelear no solo emitiendo el voto en la urna. Ha habido, por supuesto, una lluvia de encuestas, muchas de ellas fake, sobre todo en las últimas 2 semanas por parte del régimen bolivariano, pero si nos vamos a las encuestas mínimamente serias y creíbles, están diciendo que Maduro difícilmente obtiene más de 4 millones de votos y que Edmundo González Urrutia está entre los 6,5 millones y 7. Hablamos de una participación aproximadamente del 70%. Estas son las cifras, pero es que luego podemos ver cómo está siendo la afluencia a los mítines. La plataforma unitaria llena en todos los mítines a donde va, y Nicolás Maduro tiene que hacer uso, de esto que permiten las nuevas tecnologías, ¿no? Y la inteligencia artificial. Ante esta coyuntura, yo lo que he querido en ese directo es que hablemos de qué puede pasar realmente el domingo, qué perspectivas se ven, si Maduro va a aceptar una derrota, si las Fuerzas Armadas van a aceptar los resultados y qué escenarios de transición nos podemos encontrar. Para ello tenemos al ya conocido Juan Carlos Pérez, politólogo y escritor, porque ha estado aquí varias veces. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues es un placer para mí estar contigo y con el amigo Nacho sobre esta situación de Venezuela que hemos ido siguiendo. Invito a la gente que se acerque al canal de Twitter de Nacho, donde habla de este tema y de otros muchos. Por lo tanto, pues muy agradecido estar con amigos. Y tenemos aquí por primera vez a Nacho Montes de Oca, periodista, correcto, y escritor. Buenas tardes, un gusto estar en tu canal y bueno, invito a la gente a que los siga a ambos, también que tienen excelente información siempre. Perfecto. Pues bien, yo ya lanzo la pregunta genérica, que empiece cualquiera de los dos, para mí es indiferente. ¿El orden? Nacho. No, empezamos. Bien, yo lanzo la pregunta, ¿qué va a pasar el domingo en Venezuela? Adelante, Juan Carlos, yo te dejo a vos el primer lugar. Pues en principio lo que tendría que pasar es que habría una elección no democrática, una elección limitada, una elección con cortapisas en donde no se puede votar desde el exterior, donde se ha intentado trasladar una situación que no solamente es la primera vez, sino ha habido otras desde 2013 en adelante, en donde ese que no es Chávez, pero estaba con Chávez, ese que cuando ganó en primer lugar en el Palacio de Transición no le dejaron entrar, a pesar de que quiso ir a felicitar el éxito electoral a Nicolás Maduro, no le dejaron entrar en aquel año 98-99, pero luego comenzó una carrera, no por él, sino por la mujer, que luego fue, en 1992, el golpe de Estado, la mujer fue abogada de Chávez en el proceso para tratar de sacarle, y que el doctor Caldera, el doctor Rafael Caldera, fue el que la primera decisión prácticamente que tomó cuando llega a la presidencia a Miraflores en el 94 es escarcelarle, y la primera cosa que hace Chávez, muy significativo, es ir a La Habana a estar con Fidel Castro. Por lo tanto, ahí está Maduro, ahí está el régimen, los 4 soles, tratarán de quedarse, pero ya no tienen balas, no tienen ases, no tienen nada que jugarse, salvo destruir más el país, con lo cual el país necesita cambios y en principio el cambio está cerca. ¿Qué puede pasar? Claro, ahí está el asunto.
¿Hasta qué punto van a llevar el caos hasta su última vertiente? ¿Hasta qué punto van a querer tener un estado fallido? ¿Hasta el nivel Somalia? ¿Hasta el nivel Myanmar? El suelo no está descrito. Todavía se puede cavar más abajo. Sí, eso sí, coincido totalmente. Nacho, ¿cuál sería tu opinión al respecto de lo que puede pasar el domingo? Nada más peligroso que un animal acorralado, dicen, ¿no? La realidad es que, a diferencia de otras elecciones, hay algo que no tiene en este momento el chavismo, y son aliados regionales de peso. Tanto Colombia como Brasil, dos países vecinos, que venían, no digo apoyando, sino tolerando los desmanes del régimen chavista por cuestiones de cercanía ideológica, esta vez advirtieron que el resultado hay que respetarlo. Y esto tiene que ver con una cuestión de política práctica, y es que ambos países recibieron no solamente las oleadas migratorias, sino que, lo que dice Juan Carlos, también el cártel de los soles inundó Brasil con la droga proveniente de Colombia, está utilizando a Brasil, también frenó inversiones en el norte de Brasil, precisamente porque la inestabilidad es tan inmensa en la zona fronteriza que hace muchas veces inviable esa región, precisamente porque no hay tráfico. Está el nivel de pobreza, el 95% de los venezolanos son pobres. Entonces no hay un mercado donde Brasil diga, me voy a apostar porque este vínculo genere ingresos de divisas. Con el caso de Colombia, aceleró los negocios de los grupos insurgentes y de narcotráfico, precisamente porque encontró una salida alternativa hacia Europa y Estados Unidos a través del cártel de los soles, que además de tener algunas escalas en países más agradables al cártel de Puebla, como Cuba o el caos de Haití, está afectando claramente a Colombia. Ni hablar de las migraciones, obviamente. Pero eso es, recordemos que hay 8 millones de venezolanos sobre 28 que tuvieron que dejar el país. Entonces la situación es bastante diferente. Aún así, el régimen chavista, como cualquier otra dictadura, hizo lo mismo que en el caso de Saddam Hussein, las Fuerzas Nacionales Bolivarianas. O sea, dividió al ejército entre las fuerzas del ejército en sí y una guardia política, que es la que ejerce el poder y la que ocupa los cargos más importantes. Y después, en vistas a la transición, hay otro problema para hacer que se vaya, porque no tienen dónde ir. Ahora voy a explicar por qué no tienen dónde ir. Y es que los militares y los civiles del régimen coparon todas las industrias y toda la administración pública. Las empresas del Estado, PDVSA, está copado por militantes y militares convencidos que va a ser muy difícil reemplazarlos y siquiera sacarlos. Y ahí está el problema. Es mucha gente, son cientos de miles. Y queda claro que en Venezuela no alcanza con la reconciliación. Antes tiene que haber justicia. Estamos hablando de un país donde hubo muchas personas asesinadas. El mayor centro de torturas del continente está en el Helicoide. Todavía hoy hay muchas personas. No alcanza simplemente con decir, bueno, terminó el régimen, va a haber que buscar justicia. ¿Y a dónde ir? A Cuba, un país que tiene 3 horas diarias de electricidad. A Rusia, un país que en cualquier momento implosiona, o ir a Cuba para terminar en el frente. A Bielorrusia, Corea del a China. Entonces, claro, está bien lo que dijiste de China. Sigue. No, China inclusive está alejada por la deuda. Tiene una deuda de 4.000 millones de dólares de mercancías que envió y que el petróleo no alcanzó para pagar. Entonces China esta vez no se presentó como un aliado cercano. Le queda Rusia, le queda Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua. Entonces no tienen muchos lugares donde ir. No, sería otra mini migración, no comparable con la de los millones, pero sí de cientos de miles, que no se puede dar. Tendrían que abandonar su patrimonio, sus lugares de privilegio. Entonces lo que hay que prever es que van a resistir, porque van a perder las elecciones, pero no quieren perder el poder. Lo último que digo, hace 3 semanas Maduro les prometió en un desfile militar a los militares que nunca iban a entregar el mando.
No hace falta agregar más acerca de qué es lo que se puede venir, porque todos sabemos que las elecciones ya las perdió. Sí, es que la cuestión es que nadie o casi nadie duda que esas elecciones las tienen perdidas, ¿no? El tema es, primera, si van a reconocer el resultado los organismos del régimen, y estoy pensando concretamente en una persona, en Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, que, no nos engañemos, es un organismo controlado por el régimen bolivariano. El mismo que sacó a Corina Machado de la posibilidad electoral. Sí, o el mismo que, por ejemplo, inhabilitó sin causa de inhabilitación a Corina Lloris, por poner un ejemplo. Sí, la cuestión y que jugó con el asunto del gobernador del Zulia, que si entraba, que si no entraba. Sí, es el mismo que no está permitiendo las acreditaciones de los observadores de la oposición, más de 50.000. Sí, bueno, no, españoles van 2. Son Zapatero. De los partidos de la oposición interna, no les dan las acreditaciones. No, 50.000 observadores. No se las dan, pero es que incluso en la boleta electoral, lo que han hecho, bueno, ya no digo que pongan en toda la fila encima a Maduro, y que Edmundo González lo tengas que ir buscando en algunos sitios sueltos, sino que incluso la tarjeta de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, tiene un candidato que no es ahora mismo de la plataforma unitaria, y se ha intentado desinformar con esta cuestión, pintando afiches, ¿no?, dando a entender que la tarjeta de Voluntad Popular es de la oposición, cuando ahora mismo no es de la oposición. Claro. Todos los trucos habidos y por haber, no se les da espacio en los medios de comunicación. Hoy se reportaba el secuestro de ómnibus que trasladaban a la oposición por parte de los sicarios de estos malandros que van en moto, secuestraban los ómnibus. Están apelando todos los trucos habidos y por haber, y además controlan la maquinaria electoral, la maquinaria electrónica utilizada para la contabilidad de votos. En la última votación, en el referéndum del Esequibo, quedó claro que son capaces de hacer una manipulación monstruosa. Había más votantes que los que se habían registrado. Y creo que es razonable pensar que votaron como un 10%, no más. Eso es lo que se dice a nivel extraoficial, en una cuestión, y conviene aclararla, en la que hay un consenso nacional bastante amplio. Y que ya fue objeto de que en el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, allá en los años 70, fue objeto de polémica y de reclamación internacional. Es decir, que es un asunto que viene de la Cuarta República. Sí, pero quiero decir, para empezar, si nos fuéramos a las cuestiones diplomáticas y a los tratados que hay, Venezuela tiene sustancia y argumentos jurídicos para reclamar esa zona del Esequibo. Sí, y de hecho pero tiene las mismas razones que pueda tener, por ejemplo, Argentina respecto a Malvinas o España respecto a Gibraltar. Otra cosa es tratar de forzar la maquinaria para hacer una invasión que evidentemente chocaría con los intereses de China, como decía antes Nacho de alguna manera, y que evidentemente a China ve perfectamente cómo la industria petrolera de Venezuela se ha ido por el orto, por la verga, se ha destruido, no se ha renovado, y evidentemente ahora está prácticamente igualado el nivel de extracción que tiene Guyana con el nivel que tiene Venezuela. Pero eso es por incompetencia de las autoridades bolivarianas, que tienen, porque si fuese por reservas probadas, Venezuela tenía que producir muchísimo más que la República Cooperativa de Guyana. Por cierto, no puedo evitar ver un comentario que tengo aquí que os voy a leer, ¿no? Aldo Secchi. La nueva vacuna contra el fascismo COVID-28-7 estará lista para salir al mercado. Huerta Chávez. Bien, no voy a decir que no me esperase comentarios de este tipo, ¿no? Pero la famosa narrativa conspiranoica, sí. Claro, es decir, claro, yo es que no voy a decir que no me lo espere. Hombre, ¿no? Si quieren pueden explicar en qué circunstancias murió Chávez. Sería interesante.
Pero para eso también habría que preguntarle a médicos cubanos, ¿verdad? Sí, claro. Y habría que preguntarle por qué no se fue a Rochester, Minnesota, o a Houston, Texas, que evidentemente tenían mejor cualificación para tratar ese cáncer que en Cuba. Hablando de viajar al exterior, me olvidé otro motivo por el cual no pueden salir. Es inminente que la Haya dicte una orden de detención no solamente contra Maduro, sino contra Diosdado Cabello y algunos de sus cómplices. Sino que además, sino que además Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por la captura de Maduro. Lo que no logra la Haya y los 91 países signatarios. Sí, y creo que 10 por Diosdado. Exacto, lo hará el amor al dinero. Entonces no tiene mucho lugar donde ir. Pero precisamente sobre esa narrativa se montan, y ahora ya que hablamos de conspiraciones, han emparentado, han tomado el discurso de Cuba y hablan de el embargo. No es tal, de hecho no hay ningún embargo, lo único que había era embargo a determinados negocios petroleros, pero culpan al exterior de todo lo que sucede en Venezuela, como si no hubiese ninguna responsabilidad de las políticas del chavismo. Con lo cual vamos a tener que prever que si sucediera lo que sucediera, dejen o no dejen el poder, van a empezar a tener una retórica conspiranoica de un enorme complot para el resultado electoral, que hubo injerencia de Occidente, de Estados Unidos, y no van a faltar ni unicornios, aliens y reptilianos, Illuminatis, pero es que en la realidad, la realidad les viene muy adversa como para no prever que busquen también refugio retórico en la fantasía. Y eso es algo que vamos a tener que ya lo empezamos a ver el domingo y los días posteriores va a recrudecer, porque es un estilo, es el estilo de Cuba, que hoy por hoy es como esos insectos, esos parásitos que toman el control de un insecto y que aún luego de consumirlo lo llevan hasta un lugar alto para que se lo coma un pájaro y ese pájaro luego esparza el parásito. Bueno, hoy Venezuela está tomada por un parásito de fidelistas que hace prever que van a actuar exactamente con el mismo discurso y con los mismos métodos que Cuba. Esto no es hacer futurología, es sencillamente ver una variable que seguramente va a repetirse, porque es lo que sucede con todos los países asociados o que compran el asesoramiento político represivo de Cuba. Así que preparémonos porque se vienen las conspiraciones. Y una de ellas, curiosamente, salida de España, como será Indra. No digo que Indra vaya a recontar, pero el efecto Indra, que ha salido en el Estado español este año y el año pasado, resultará bastante curioso, porque dirán, no, es que han intervenido las máquinas de votación, lo cual será divertido porque en el caso de Venezuela el CNE es el que controla y está subordinado al chavismo, y por lo tanto resultará curioso que digan, no, es que la oposición ha controlado las máquinas y el control del sistema y todo esto. Porque además está muy bien que comentes esto. Esa función en un primer momento la gestionaba una empresa que cuando tras una elección pues dijo que los resultados no eran los que estaba diciendo el régimen, pues lo que hizo el régimen fue aplicar el expropiese y quedarse con toda la maquinaria electoral. Por lo tanto, si las máquinas hacen el tonto, va a ser porque al régimen le da la gana que lo hagan. Eso fue muy claro. No hay ningún agente extranjero, ni ninguna conspiración, no. Es decir, si hay fraude electoral es porque al CNE y porque al gobierno bolivariano le interesa que lo haya. Sí, y yo agregaría otro factor, que es una diferencia respecto, por ejemplo, al año 2019. Y es que en ese momento Rusia no estaba en guerra. O sea, era un país que podía enviar desde los mercenarios de Wagner hasta los asesores del FSB, los asesores políticos. Inclusive las cuestiones electorales las manejó muy bien Rusia en el exterior. Hoy hay un hartazgo, además de una falta de un apoyo consistente de un país grande, y en este caso Rusia ya no representa mucho más que un sello de goma.
y hay un hartazgo y hay cierta idea, no solamente en el hemisferio occidental, que esas reservas petroleras son necesarias después de la salida de Rusia, por lo cual creo que hubo bastante tolerancia para que haya una salida, una transición no dolorosa para poder acceder a esos recursos, sino que también lo que dijimos de Lula y de Petro, que cesan en el apoyo, un silencio muy significativo de México, y además países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, están pidiendo que se respeten las elecciones. Es decir, se ha juntado una masa crítica muy diferente a la del año 2019 desde el exterior. Entonces yo creo que ahí también hay una presión muy fuerte sobre el régimen chavista que puede conducir a cualquiera de los dos escenarios, o puede conducir a una salida teniendo idea de que no tienen mucho más. Aparte no hay mucho más para robar. Tengamos en cuenta eso. No hay mucho más para robar. El tráfico ilegal, el tráfico de drogas, más el comercio ilegal de oro, ya no representan una fuente de riqueza para sostener al régimen. Necesitan mucho más, porque si no se les da vuelta al país. Se les da vuelta, se les capota, se pone patas para arriba. Y también saben que en el pueblo el pueblo venezolano, hasta acá probamos con las urnas. No es lo mismo que el 2019. Estoy seguro, lo estoy viendo, tengo fuentes allá que me van contando cómo está el ánimo, y muchos están diciendo es la última vez que probamos por las urnas. Ya después de esto es o morirnos de hambre o en el licoide. Y frente a eso, no sé. Claro, pero aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, personalmente creo que esta vez la oposición sí ha actuado de una forma inteligente, sí ha actuado con altura de miras, y eso hay que reconocérselo a María Corina Machado. Absolutamente. Porque ha sabido jugar a largo plazo. Otro quizás no lo habría hecho. En su caso, incluso está haciendo tándem con Edmundo González, que a mí personalmente me parece un buen perfil. Hombre, no siendo María Corina Machado, ¿no? Pero en este caso yo me tengo que preguntar lo primero. Supongamos que pasa lo que tiene que pasar el domingo. Yo de momento veo que las Fuerzas Armadas guardan silencio. Eso para mí es una buena señal. Sí, cierto. Y estoy pensando en procesos de ruptura o de quiebre donde, ojo, una cosa serán los generales, otra cosa es la tropa. La tropa que gana $16 por mes. Que vive en las mismas condiciones que la mayoría de la población. Es decir, yo, hombre, pienso en casos como, por ejemplo, el de la Revolución de los Claveles en Portugal, que se da en un país que teóricamente tenía condiciones objetivas más complicadas, ¿no? Pero se da porque, aunque es una dictadura que está dirigida por militares de muy alta graduación, pero los oficiales sí estaban por el cambio. A eso me refería con los recursos. La cantidad de los recursos que hay no alcanzan para sostener una estructura que llega a la parte baja de la tropa. Por eso decía, si hubiese petróleo en abundancia, se podría sostener como hacía Saddam Hussein. Claro, efectivamente. Entonces yo me planteo, y hay que plantearse este escenario, ¿no? 28 de julio, la red de comanditos que se ha creado de una forma muy inteligente, porque me consta que no hay un solo centro de votación en Venezuela que no vaya a estar monitorizado por la oposición, ¿no? El escrutinio, según la Constitución, es público. Por lo tanto, todos los comanditos van a poder saber cuál es el resultado del acta donde se ha votado en cada centro. Si hay fraude, se va a poder comprobar de una forma relativamente rápida. Caso de que haya un resultado de victoria de la oposición, que Maduro
haga realidad su amenaza de un baño de sangre. Yo veo, o yo no me imagino a la tropa de base haciéndole caso. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver cómo fue la experiencia de otras salidas de las dictaduras. Veamos 3 ejemplos que los tenemos de la región. En Argentina hubo un proceso que tuvieron que aceptar porque ahí se dio un factor que se está dando acá, que es el quiebre del contrato. Es decir, ya hay un momento en que ya no se puede sostener la idea de que este gobierno tenga las soluciones. Se rompió el contrato, o sea, la tolerancia. Es más, está la idea opuesta. Caso de Pinochet en Chile. Bueno, hace un plebiscito y lo pierde, pero ojo, pero mantiene el poder. Está como jefe de las Fuerzas Armadas 10 años. Y esa es otra fórmula, que siga manteniendo la gente del poder como para negociar con Corina Machado, ya no con Edmundo González. Y la de Uruguay, en donde se hizo una votación que ganó la oposición de una manera escandalosa. También en Chile la ganó la oposición. Pero tuvieron que aceptar el resultado, y lo que se pactó fue, a diferencia de lo que se dio en Argentina, que se juzgó a los militares, una salida de conveniencia en donde se hacía como un, borrón y cuenta nueva, seguimos todos adelante. Hay varias opciones, pero en ninguno de los casos hubo derramamiento de sangre. En Argentina hubo conatos, hubo levantamientos, como cara pintadas, como le decíamos acá. Sí, en el 86, ¿no? Sí, pero no hubo, eran coletazos de ahogado. Ahora, podemos pensar qué sucedería qué sucedió con otras dictaduras. Hubo dictaduras, no sé, recuerdo en casos de Bolivia, mismo en Venezuela con Pérez Jiménez. No recuerdo, Pérez Jiménez, sí, Pérez Jiménez. Ante la adversidad, palo y palo. Sí. Son muchas las opciones. Rómulo Betancourt, que estaba en Nueva York, que fue la solución más o menos duradera, que es el que volvió, y luego 4 años después de la caída de Pérez Jiménez se produce el Pacto de Punto Fijo, pero se llama Punto Fijo porque era la finca del doctor Rafael Caldera, en donde había adecos copellanos y un tercer partido que hacía de bisagra en esa constitución que era de 1961, que era el germen de la Cuarta República. Pero de hecho yo estoy recordando cuando tú hablabas del caso de Argentina, que la presión fue tal que incluso la Junta Militar tuvo que adelantar la transmisión de poderes a Raúl Alfonsín. Tuvo que hacer, creo que, un acto legislativo especial para adelantarla, no sé si un mes o unos días. Sí, bueno, también veníamos, ahí estaba el riesgo del efectivo, ¿no? De los paralelos. Todavía estamos a tiempo, ojo, porque esa es otra posibilidad. No descartemos que frente a un resultado electoral se invente un incidente en la zona del Esequibo. Estilo Golfo de Tontín. Claro, para invocar una emergencia nacional y decir, las condiciones ya no son las mismas, tenemos que interrumpir el proceso. Sí, pero ¿quieres decir que China le consentiría esa payasada cuando China también tiene intereses ahora mismo en el petróleo de Guyana? No, porque, no contaría, porque no se trata de generar un conflicto, sino de generar la sensación de conflicto. Sin avanzar sobre el equipo, es armar una situación en la que se plantee, estamos al borde de una guerra, sin que haya una guerra realmente, porque Venezuela hoy no tiene capacidad para entrar al Esequibo y enfrentar no a Guyana, sino a los que respaldan a Guyana, pero generar una situación en la que digan emergencia nacional, es por la patria, todos firmes, todos alineados y el que no es un traidor, que es un poco lo que se hizo en Argentina. Por eso los escenarios son varios, ojo que no descartemos absolutamente nada, no descartemos tampoco una insurrección en las Fuerzas Armadas de un sector del chavismo descontento con la idea de entregar el poder y que culpe a Maduro de dialoguista y diga, ya es tiempo de, se terminó la democracia, es tiempo de un gobierno militar. Opciones tenemos varias, Si seguimos explorando vamos a darnos cuenta que hay varios escenarios y una vez que tengamos todos, a alguno le vamos a pegar.
hay otra cuestión, y es que entre la fecha de las elecciones, el domingo, y la asunción, la toma de posesión, hay más de 5 meses, porque la toma de posesión sería el 10 de enero de 2025. Esto puede ser bueno, puede ser regular o puede ser malo. ¿Por qué? En caso de que ganase la oposición, más bien de que se reconociese la victoria de la oposición, es un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para hacer una transición. También estoy pensando, y es algo que no descarto porque incluso Edmundo González lanza ese guante muchas veces, en que hubiese un proceso o de leyes de obediencia debida, o que se enmarcase, digamos, cuál sería la asunción de responsabilidades en un futuro, ¿no? Y de hecho el propio Edmundo González comenta que en su gobierno estaría dispuesto a integrar gente del PSUV. ¿Vemos posible ese escenario? Lo que pasa es que no solamente es un cambio, no solamente un cambio de régimen, es un cambio absoluto de toda la estructura económica y política. Hay que deshacer un entramado de leyes. A ver, por ejemplo, la asamblea. ¿Cuál va a ser la asamblea que rige? ¿La que creó el chavismo o la original? ¿Cómo se va a manejar el esquema de poder desde la presidencia hacia los ministerios? Recordemos que el chavismo cambió cambió hasta el número y funciones de los ministerios. Después lo que dijimos antes, las empresas, ¿cómo van a deshacer la presencia y los negocios que tiene montado el chavismo? ¿Y cómo van a hacer con PDVSA, que es la única opción que tienen para rehacerse? ¿Van a sacar a los gerentes, a los operarios puestos en cargos políticos por política? ¿Cómo van a hacer funcionar a PDVSA? No es solamente una transición política, es que tienen que dar vuelta al país. No digo regresar a lo que eran, tienen que cambiarlo todo, hasta la moneda, hasta la fecha. A ver, es una tontería, pero tienen que cambiar hasta la fecha de Navidad. Imagínense todo lo que hay para hacer. Y que efectivamente no es algo novedoso, porque esto ya ha pasado respecto a la propia historia en el año 2002, cuando forzaron la expulsión en PDVSA de aquellos que eran técnicamente capaces para meter 3 veces más de antiguos chavistas, y que eso provocó la crisis de 2003-2004 con la propia PDVSA. Y evidentemente está el asunto de la asamblea, que yo estaba ojeando este elemento, que es algo bien interesante, que es la constitución vigente de Venezuela, por si queréis hacer algún tipo de alusión, y que evidentemente la asamblea constituyente, que se hizo para no hacer una constitución, porque entonces ya no tendríamos esta, tendríamos la otra, que evidentemente fue para tratar de eliminar el poder de esa asamblea, que en diciembre de 2015 obtuvo 2/3, y que con 2/3 podías cambiar la constitución, y por eso anduvieron con el estado Amazonas y alguno más, pero especialmente con el estado Amazonas, con 3 representantes que tenía, que eran claves para esos 2/3, y que en el terreno resulta ocioso para América, digo América en general, pero en Europa no tenemos esa idea de que en el terreno de que una asamblea sale y la otra entra. En principio en el estado español tenemos una diputación permanente, pero en Venezuela estuvo activa, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que el Congreso está activo en el momento de la transición, y nombraron un nuevo comité electoral, nombraron un tribunal supremo distinto, antes de que llegara la oposición a hacer lo mismo. Por lo tanto, en este momento tenemos dualidad de todo: dualidad de poder judicial, dualidad de poder legislativo y dualidad de legitimidad en el poder ejecutivo, toda vez que retiraron a Juan Guaidó, que fue aquel que estaba en el mando de la Asamblea Nacional. Pero que evidentemente el tema es importante, porque hay un artículo que sí voy a leer, y que tiene su importancia debido a que si la situación se tuerce, pues evidentemente siempre está el último capítulo, el último artículo 350.
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a la lucha de la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Constitución vigente de Venezuela. Bueno, pues tienen que empezar por aplicarse el cuento ellos. Ujú. Gobierno bolivariano. Estaría bien empezar por ahí. Efectivamente, ese punto de la Constitución, si se interpreta de la forma que se tiene que interpretar, valdría para que hubiese una transición democrática. A nadie se le escapa, de todas maneras, que tiene que haber transformaciones profundas, pero recordemos que la oposición es un conglomerado muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Ahí tenemos desde los antiguos adeicos y copellanos con otros nombres, en algún caso, hasta liberales, caso de María Corina Machado y Vente Venezuela, y hacer una síntesis también va a tener sus dificultades. Edmundo González es un buen candidato por la situación y porque es un perfil de consenso y porque tiene una edad por la cual se le presupone que no va a estar más de un mandato, pero luego es que toca tomar decisiones muy complicadas en caso de que hubiese una transición. Lo primero, ¿en qué términos, repito, en qué términos quedan los cuadros del actual régimen? No, yo ya no hablo de Maduro, yo ya no hablo de Diosdado Cabello, yo hablo de los cuadros. Diputados, mandos intermedios. Habrá que ver qué se hace. Y luego hay que plantearse qué cambios con esta Constitución se pueden hacer. Bueno, primero para que se acaben las arbitrariedades jurídicas, como por ejemplo que cierren un restaurante con un puesto de arepas porque le dan de comer a María Corina Machado, como ha pasado estos días, ¿no? Ahí hay otro tema. Una cosa es la búsqueda de justicia a través del sistema formal. Hay muchas revanchas pendientes. Es una violencia que está larvada del lado del pueblo y la oposición. Y no es un factor menor. Una cosa es ir a buscar justicia a través de un proceso como se hizo en Argentina, los juicios a las juntas, donde también después se juzgó hasta el último militar y civil. Pero hay algo diferente, que es hay mucha represalia, mucha venganza pendiente, no solamente a nivel nacional, sino en cada municipio, en cada provincia, en cada pueblito, por muchísimos años de abuso. Y eso no es fácil de resolver. Y eso no necesariamente se va a dar a través de un proceso político o judicial. Ahí tenemos que prever otro escenario de convulsión permanente, en donde los que hoy son oficialistas reciban la represalia por tantos años de sufrimiento que le hicieron sufrir, que le hicieron pasar al pueblo. Y no me refiero solamente a funcionarios, me refiero desde el secretario de la gobernación hasta los que iban en moto amedrentando, robando y matando a la población. Ahí hay es como lo del Candy Yellowstone, que en cualquier momento sabemos que va a reventar. Eso también va a reventar. Sí, aquellos a los que le negaron una vivienda, aquellos a los que le echaron de la fábrica que no fabricaba nada, aquellos a los que les negaron la bolsita del club por motivos ideológicos, por motivos de arbitrariedades. Eso ha pasado en todas las calles, en todos los barrios, en todos los cerros, en todas las situaciones de Venezuela y tiene nombre y apellido. Aparte de las represiones por toda la gente que ha muerto o ha sido encarcelada, torturada, todos son muchos elementos, sí, son muchos elementos que tienen nombre y apellido y que son personalizados. Efectivamente, es que el proceso de reconciliación, y repito, por eso sí creo que María Corina Machado hizo una buena elección con Edmundo González,
es un proceso muy complejo, porque es que hay que restañar muchas heridas y muy profundas. Hablamos de un cuarto de siglo de régimen. Es casi una generación. Por eso mismo, una cosa es el proceso político electoral y la transición, otra cosa son las consecuencias judiciales y las transiciones obvias, pero después está la violencia social que no descartemos que pueda explotar cuando los que pierden poder, después de ser abusivos, enfrentan la ira de los que fueron abusados. Puedo citar muchos ejemplos. Claro, pero es que precisamente, Nacho, por eso yo creo que lo inteligente por parte del régimen sería aceptar la derrota y negociar los términos de la transición. Porque si hay un fraude, a ver, es que esta vez la gente no va a estar en casa quejándose. No. Claro. Por eso Petro y Lula pidieron en febrero, creo que fue, que hubiera un referéndum simultáneo para garantizar la salida de quien perdiera. Obviamente se referían a Maduro y sus cómplices, porque ya se prevé que la salida no va a ser sencilla. Efectivamente. Entonces, cualquier escenario que sea enrocarse es un escenario que aboca a un conflicto civil. Cualquier escenario que suponga no reconocer los resultados del domingo aboca a eso. No sé de qué dimensión, pero evidentemente si no se da una salida electoral a esta situación, va a haber un problema ya de un mayor calado. Y que además los principios demuestran que ese horizonte es algo que han previsto, pero en principio no han deseado, porque han pensado que la oposición no iba a llegar a ese nivel y que iba, como en el juego de la gallina, se iba a quedar antes. Y que ellos iban a avanzar, como han hecho hasta ahora. En los últimos 5 años se ha visto claramente que en el frontispicio del sacrificio han puesto todo para el mantenimiento del régimen. Y cuando digo todo, han sacrificado la democracia, la libertad, el PIB, la economía, las empresas, las fábricas, todo. Han sacrificado por el mantenimiento del régimen y la supervivencia del clan de los 4 soles y de Maduro en Miraflores. ¿Hasta qué punto estén dispuestos a mantener eso? ¿Están dispuestos a ir hasta el final y tirarse por el precipicio y ya destruir el país, pero siempre esté Maduro en el Palacio de Miraflores? Además, recordemos que en la transición de la democracia al chavismo, Venezuela se convirtió en uno de los países más violentos del mundo. Con lo cual, no es que estamos hablando de una fantasía de lo que podría llegar a ser. Ya Venezuela se ha convertido en un sitio violento, y si le sumamos la frustración o la obturación porque las elecciones sirven para canalizar el descontento hacia lugares de esperanza. Es decir, uno vota pensando que, bueno, si las cosas están mal, yo estoy votando esto para tratar de encontrar algo mejor. Si la mayoría ve obturada su salida para salir del pozo en el que está con el chavismo, en un contexto tan violento, las perspectivas nunca van a ser optimistas. Uno se puede equivocar o no, que va a suceder o no, pero que las perspectivas son pesimistas, son absolutamente pesimistas. Precisamente por eso, ante esta situación, claro, lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa la madrugada del 28 al 29. Supuestamente con un conteo informático, esto tiene que ser muy rápido, ¿eh? De hecho, en Brasil, en las últimas elecciones presidenciales que funcionan con conteo informático, en 2 o 3 horas ya se sabía. Y estamos hablando de una democracia de más de 200 millones de personas. Yo recuerdo, ya que hemos hablado antes de casos en Latinoamérica, del plebiscito de 1988 en Chile.
donde sí es cierto que el régimen retrasó durante unas horas el escrutinio, incluso con cosas como, por ejemplo, poner dibujos animados en la primera cadena por la noche, ¿no? Mientras tanto, diviértanse con esto que es bien simpático. Creo que ponían a Bugs Bunny. Pero ya en la madrugada reconocer la derrota, que además fue una derrota oficialmente bastante amplia. Hablamos de una diferencia de más de 10 puntos en el plebiscito chileno. La pregunta es, ¿quién va a decidir si se validan o no los resultados? ¿Elvis Amoroso, Nicolás Maduro o Diosdado Cabello? Ninguno. Es que es una buena pregunta, ¿eh? Y luego la pregunta respecto de cómo evolucionarán los asuntos, respecto de todo el entramado chavista, si hay una salida ordenada o desordenada, y si hay una renovación por tramos, como elementos de franqueo que puedan ir limitando una ruptura para que sea una reforma pactada, si esto será de manera sobrevenida a salto de mata o será un pacto que se haga previamente o que se vaya pactando cada caso en concreto y se vaya yendo avanzando de la manera que se va a trompicones, que, bueno, no se ha citado, pero claro, ahí está también el ejemplo de la transición española. Que en principio había una idea de Torcuato Fernández Miranda de ir de la ley a la ley para hacerlo de manera ordenada y que no hubiera una ruptura, pero claro, luego hubo elementos que fueron saltando, como el libro de la transición sangrienta, que eso se ha ocultado en el relato oficial, el asunto de tener que llegar a un pacto de la Moncloa para los asuntos económicos, que la cosa no tiraba, luego el hacer una asamblea constituyente para hacer una constitución, aunque a alguno no le gustaba y querían hacer otra cosa. El asunto de tener que formar un gobierno de centro cuando el Partido Socialista quería el poder ya desde 1977, con lo cual hay reflejos que pueden servir o que no pueden servir, y evidentemente lo cito España como parte de la hispanosfera, evidentemente. A ver, España, dentro de lo que cabe y asumiendo que hubo una idealización del proceso, es un proceso bastante pacífico, digo bastante. Podríamos hablar de lo que pasó con el terrorismo tanto en la izquierda como en la derecha, como nacionalista, porque lo hubo de todo tipo. De hecho, el libro que has mencionado de la transición sangrienta yo también lo tengo, ¿no? Y es muy interesante porque hace un análisis de todos los casos, creo que hasta 1982. Sí. Es decir, es bastante amplio. Pero sí es un caso paradigmático de cómo desde el poder puedes pactar con la oposición. Pero también hay que decir una cosa que para mí lo diferencia de transiciones como la Argentina, por ejemplo, donde hay unos milicos que no se presentan a las elecciones y que le tienen que ceder el poder a Alfonsín, a otras transiciones como la chilena, donde es el propio ejército el que convoca el plebiscito, ojo, ¿no? Este no es el caso de la Junta Militar Argentina. El caso de Lo que pasa es que a Venezuela no le sirve una democracia tutelada. No le sirve. Es decir, ya de por sí Edmundo González va a estar tutelado por Corina Machado, que es quien realmente trae los votos. Pero una democracia tutelada por el chavismo sería como el cambio del no cambio, porque justamente no es solamente un problema económico, es un problema político, pero también un problema social y diría hasta moral el que enfrenta a Venezuela. Entonces, uno tiene que cubrir todos esos aspectos. En Argentina no se permitió, y esto tiene mucho que ver, porque el nivel de tortura y de violencia que ejerció la dictadura militar fue tan tremendo que cuando se difundió que el peronismo
buscaba un pacto con los militares, en gran parte contribuyó a su derrota, porque no se trataba solamente de cambiar de gobierno de militares a civiles. Había una necesidad absoluta de justicia y de represalia, en este caso fue judicial. Pero en Venezuela creo que pasa lo mismo. Es demasiada la carga que lleva Venezuela como para decir, se trata solamente de hacer que salgan del gobierno. Claro, pero la pregunta que hay que hacerse, entiendo lo que has querido decir, ¿no? Pero la pregunta que hay que hacerse, primera, yo he podido seguir algo la campaña que hizo Alfonsín en el 83 y era una campaña muy en tono positivo, ¿no? Sí. De hecho, el gesto icónico, ¿no? De cogerse las manos así. Pero yo quiero preguntar, quitando la Junta Militar y los militares, ¿qué pasó en Argentina con los intendentes y con los funcionarios de grado medio? Todos aquellos que tuvieron que ver con algún tipo de delito fueron juzgados y condenados. También a nivel local. Sí. Y además funcionó la condena social durante 30 años a aquellas personas que ahora está revirtiendo esa tendencia porque la memoria social ya va quedando atrás. Pero hubo una condena judicial para los que participaron en la represión o en delitos económicos y una condena social tremenda. Y durante muchos años aquellos que habían sido parte no solamente del gobierno, sino también publicistas o apoyos, perdieron su categoría social. Esto en Venezuela tiene que pasar. Insisto, son 8 millones de personas, donde tenés al 95% de la gente en la pobreza, donde todos conocen, he viajado a Venezuela, conocí Venezuela en el chavismo, todos conocen a alguien que fue arrestado, que fue abusado, que desapareció, que se tuvo que ir. No es tan sencillo como un cambio político nada más. Hay mucha cuenta pendiente. En Argentina había, pero el nivel no fue tan masivo. Esto lo digo en serio, No, le hago la comparativa. No fue tan masiva ni tan duradera. En Argentina fueron 7 años. ¿Cuántos llevamos de historia? 25, desde principios de 1999. Solamente en el Licoide deben haber muerto 20.000 personas. En Argentina, más allá de los números de propaganda, la CONADEP, que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, detectó 8.000 casos y en total deben haber habido unos 11.000 personas muertas y desaparecidas. Eso es lo que tiene Maduro, solamente Maduro. Después están los de Chávez. No, muchos más. Es mucho más grande la carga. Bueno, yo con respecto a lo de la condena social, sí siempre he pensado que si Borges no ganó el Nobel de Literatura o no ganó más galardones, fue por su apoyo al proceso de reorganización nacional. Entonces sí es cierto que hubo una condena social después del régimen. Y me consta que antes de morir eso le marcó a Borges socialmente. Sí. Sí, totalmente. Por eso digo, la experiencia argentina puede servir mucho. En el caso de Chile, justamente la tutela impidió que haya justicia y siguió obturando los caminos de una represalia, pero finalmente, no sé, desde Letelier hasta, no sé, Contreras, todos esos fueron juzgados. Y no sé, Bordaber en Uruguay, pero sí hubo también juzgamientos. Es que es necesario. No se puede construir un país desde el olvido, porque el olvido no se decreta. No, eso es imposible. Por mi propia experiencia, yo esto lo puedo decir, he publicado algún relato en antologías sobre memoria histórica del Estado español. Por lo tanto, y he colaborado con algunas asociaciones de memoria histórica, por lo tanto, sí soy consciente de esta cuestión. Para mí no está tanto la pregunta en si tiene que haber una reparación, que para mí esto es una obviedad, ¿no?
Para mí la pregunta es dónde tiene que ponerse ese límite. Y creo que es una pregunta razonable. Si vamos a cambiar no solo de gobierno, sino de régimen. Y para hacer los cambios tenés que justamente sacar a los que estaban antes. Para poder sacarlos tenés que tomar una represalia, porque ya el solo hecho de sacarlos es una represalia. Desencadenada la represalia, ¿dónde se frena? Porque aquellos que hoy están en el poder. Claro, hombre, yo el criterio que pondría es evidentemente todo lo que tenga que ver con represión o todo lo que tenga que ver con corrupción. Yo son los criterios que pondría. Pero son criterios que pondría yo, evidentemente, al no ser venezolano y al no vivir la situación en primera persona, es, por un lado, sí puedes tener más distancia, pero por otro lado, no lo vives de una forma directa, ¿no? Y claro, cuando en el día a día a ti te están quitando el derecho a tener comida, el derecho a tener vivienda, el derecho a acceder a la universidad, o te obligan a exiliarte, o casos que yo conozco, sin ir más lejos en mi pueblo, incluidos personas que apoyaban al PSUV, que se han tenido que ir de Venezuela al Estado español porque de 3, 4 a 5 años a esta parte las medicinas empiezan a escasear, y empiezan a escasear incluso para el que tiene algo de dinero. Ojo, cuando digo quien tiene algo de dinero, no estoy hablando evidentemente ni de los generales ni de la cúpula, ¿no? Pero cuando uno ve estas cosas, evidentemente aquí estamos planteando un cambio en profundidad, sí. Un cambio. Y que efectivamente aquellos que puedan tener esa tentación de activar la ley de comunas y vaciar de contenido Miraflores en este periodo de interregno hasta la asunción del nuevo presidente, pues aquellos que piensen que se puede jugar a corto, que se puede establecer la idea de, bueno, seguimos controlando los resortes del poder, pero no controlamos Miraflores y durante X tiempo hasta que tal vez hagamos un impeachment contra el Mundo González o le quitamos el poder, esa gente que está jugando a eso, que sepan perfectamente que lo que están haciendo es buscar una guerra civil. Totalmente. Yo en eso coincido totalmente. El domingo va a haber unas elecciones. Los resultados se tienen que respetar. Y si no se respetan, los responsables de lo que suceda van a ser aquellos que los falseen. Y aquellos que los falseen son el aparato del Estado. Desde el Consejo Nacional Electoral al gobierno y a quien tenga esa capacidad. En teoría, quien tiene que dar el visto bueno es el Consejo Nacional Electoral. Y que sepan que podemos, yo no soy venezolano, pero digamos que como humanidad creo que puedo decir este eslogan. Podemos aceptar que la Quinta República diga que la Cuarta República es pasado, ¿vale? Sí, la Cuarta República es pasado, pero la Quinta también. Y lo que tienen que hacer entre todos es construir la Sexta República de esperanza para los venezolanos. Totalmente. Y bien, yo creo que vamos a hacer una ronda final de impresiones, de conclusiones. La verdad es que a ti, Juan Carlos, te ha salido muy conciso, pero quizás a Nacho le gustaría comentar algo más al respecto. Solamente decir que hasta acá llegó el chavismo. Hasta acá llegó, ya no hay posibilidades de que gobierne. Puede seguir en el gobierno, pero ya perdió el poder. Entonces, lo que se viene es un proceso que va a ser traumático, del cual tenemos que apelar a la paciencia, porque no se deshace en tantos años, en pocos meses, y que probablemente tenga alguna dosis de violencia física, retórica, pero lo va a tener. Pero no queda otra. Hay cuestiones que son inevitables. Ya el chavismo fracasó y se tiene que ir. No lo dicen solamente Venezuela, sino que lo dice la mayor parte del mundo. Y esa es mi conclusión. Esta vez Venezuela no está sola. A Venezuela la acompaña el mundo, que entiende que 8 millones de personas que huyeron de ese país no huyeron porque sí, sino que
porque algo muy malo viene sucediendo y que este domingo está la última oportunidad, porque después de esto, si hay fraude y si no se lo saca por las urnas, las opciones son mucho peores. Así que el mundo no va a dejar sola a Venezuela, de eso estoy seguro. En esta ocasión coincido plenamente en que no. Bien, yo la verdad es que os quiero agradecer a los dos vuestra presencia, tanto a ti, Juan Carlos, como a ti, Nacho. Creo que hemos hecho reflexiones muy interesantes, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, Nacho, yo agradezco que hayas puntualizado la cuestión de que esto no es un cambio únicamente formal, sino que tiene que ser un cambio profundo, ¿no? Y que ese cambio profundo va a tener consecuencias. Entonces, yo creo que ha sido interesante poner el foco en ello. Y bueno, Juan Carlos, como pues agradezco tu concisión cuando sacas una conclusión. Y bueno, para los que nos estáis viendo, os comento, sobre todo porque tengo la suerte y privilegio que agradezco de tener varios seguidores venezolanos. Mi intención era hacer un directo la madrugada del domingo al lunes en España para seguir el recuento. Si no lo voy a hacer, no es por falta de ganas por mi parte, sino porque no he podido encontrar, aunque doy fe de que lo he intentado de varias maneras, a invitados que, pues, venezolanos que estuviesen dispuestos a estar. Por lo tanto, alternativas que yo voy a dar, por un lado, el viernes en el canal F98 vamos a hacer un directo, si no recuerdo mal, a las 8 para hablar de las elecciones venezolanas, y el lunes también por la tarde-noche en F98 se hará otro directo para hablar de los resultados. Y yo igualmente, aunque no esté en directo, el lunes por la mañana me comprometo a hacer un vídeo sabiendo lo que se sepa en ese momento. ¿De acuerdo? Y nada, por mi parte, pues habéis estado, que esta vez habéis estado muchos, daros las gracias. A los venezolanos que vivís en Venezuela, id a votar. No dejéis de votar. Y si podéis formar parte de un comandito, aunque quedan 4 días, formad. Hay que defender hasta el último voto. Bien, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que podéis hacer. Comentad, compartid, dadle al me gusta, suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Pues ya lo tenemos. Bueno.